Así que viene por ese lado la cosa. Como dije, desde el punto de vista de un desarrollador, que soy yo, esto es relativamente básico, pero bueno, es un tema complejo. Así como dije antes, como decían recién acá los compañeros, mi nombre es Leonardo Micheloni, soy argentino, ahí está el escudo de la AFA con las 3 estrellas. Soy MVP, Microsoft MVP hace 10 años. Bueno, ahí está mi sitio web, un blog que de vez en cuando posteo algo, mi contacto de Twitter. Estoy viviendo en España hace un tiempo ya, acá en un pequeño pueblo en Toledo, así que bastante de noche ya ahora por acá. Y trabajo bueno, con Kubernetes realmente en producción, en sistemas productivos ya desde 2018, desde 2018 y bueno, y hoy es el día a día, ¿no? Para hoy actualmente estoy en 2 proyectos y los 2 estamos usando contenedores y demás, y bueno, como dije antes, soy desarrollador, pero puedo aportar mi visión. Por supuesto que hay cosas que se me escapan porque es un tema súper complejo, y cuando uno más se mete, más se da cuenta que hay detalles. Yo di la certificación de Kubernetes hace un tiempo, se me venció creo que hace un mes, la certificación de developer. Es súper difícil, pero bueno, sí que sirve y sí que a mí me sirvió. Pero la idea no es apabullarlos con un montón de cosas, sino tratar de conceptualmente entender las piezas más importantes. Hay muchas más piezas y que eso sirva de punto de partida para que todos puedan seguir su camino por el lado que más les parezca interesante. Entonces, como dije antes, conceptos generales, los componentes principales y cómo se relacionan, simplificado y resumido, vamos a ver bastante código y como también es poco tiempo, vamos a ir rápido, más rápido que de costumbre. Ok, entonces, perdón, estaba viendo unos mensajitos ahí. Bueno, primero que nada, un disclaimer. Hace falta saber Docker. Yo voy a dar por supuesto que todo el que está viendo esta charla sabe lo que es Docker. No me voy a detener en qué es Docker y voy a hacer referencia a conceptos de Docker, como que todo el mundo que lo está viendo lo sabe. El objetivo de esta charla no es explicar Docker, que es un tema que si no conocen, no pueden saltar a Kubernetes porque es imposible que lo puedan entender. Son demasiadas cosas, ¿sí? O sea, hay que saber Docker para poder entender esto, si no, no lo van a poder entender. Va a ser demasiados conceptos juntos, ¿sí? Yo particularmente no creo que sean conceptos todos demasiado complejos, simplemente son esos conceptos que es como que si nadie te los explica tranquilamente, son demasiadas cosas, ¿no? Bueno, voy a usar Visual Studio Code, pero con el fondo blanco, para espanto de la mayoría de la gente. Y como dije antes, soy solo un developer, ¿sí? ¿Qué herramientas voy a usar hoy? kubectl, que es la línea de comandos para interactuar con Kubernetes, Docker Desktop, y PowerShell y Visual Studio Code. Eso es todo lo que vamos a usar. No vamos a usar ninguna herramienta visual, sino que vamos a hacer cosas por línea de comandos, porque en general es lo que nos permite el control más fino y lo que nos permite más entender lo que pasa. Así después las herramientas que están por arriba no hacen más que lanzar comandos. Entonces, vamos a avanzar. Vamos a comenzar. Primero vamos a un poquito de teoría, ¿no? ¿Qué es Kubernetes y para qué sirve? Les prometo que va a haber poca de esta y vamos a ver mucho código. Bueno, se le dice K8S para ahorrar letras. Generalmente yo probablemente escriba en un montón de lugares K8S para no escribir Kubernetes a lo largo. Es un sistema que teóricamente usa Google hace un montón de años internamente para automatizar deployment de contenedores, ¿sí? Aplicaciones basadas en contenedores. Y cuando digo contenedores me refiero a contenedores que sean OSI, ¿no? que cumplan el estándar que es el que cumple Docker, por ejemplo. Hay un tema internamente que es lo que usa Kubernetes, antes usaba Docker, ahora no tiene importancia, pero bueno, para gestionar contenedores. ¿Por qué? Porque son complejos de manejar, ¿sí? Cuando las cosas empiezan a hacerse grandes, se complican las cosas. Y bueno, es declarativo, ¿sí? Esto quiere decir que las cosas se declaran tipo con YAMLs o con YAMLs. No digo que sea ni bueno ni malo, es así. Entonces, bien. ¿Cuál es el problema que tenemos entonces? Bueno, ¿se acuerdan de ese barquito lleno de contenedores que se atascó ahí en el canal de Suez? Bueno, llega un punto en que tenemos tantos contenedores que tienen su configuración o sus accesos a datos o sus almacenamientos, etcétera, etcétera, que queremos que escalen, que sean resilientes a fallos, que alguien se ocupe de que no me tiren un nodo para abajo, etcétera. Bueno,
Kubernetes está para hacer todo eso, ¿sí? Generalmente, y esto desde el punto de vista de alguien que está del otro lado del mostrador, cuando Kubernetes es grande también es una complejidad, ¿no? Pero si no estuviese, hacer todo lo que hace Kubernetes manualmente, yo creo que es imposible, ¿no? Hace falta un equipo de gente muy grande y seguramente no van a poder hacerlo. Todas estas cosas que digo tal vez estén un poco sueltas, pero cuando vayamos avanzando va a tener un poco más de sentido, ¿sí? Sin Kubernetes deberíamos tener un mecanismo manual que nos avise si un contenedor se nos cae y si tiene réplicas que las levante o que nos avise que pasó algo, que siempre haya disponibilidad, es decir, si tengo 2 requests, vaya uno para cada réplica o que escalen réplicas, que haya recursos, por ejemplo, si no tengo recursos en esta máquina virtual, o máquina virtual, lo que sea, donde tengo levantado los contenedores, me los pase a otra o los balancee en 2. Poder actualizar versiones de nuestras aplicaciones sin que se nos detengan cosas. Actualizo la versión 1 a la 2 que no se me caiga mi aplicación. Poder hacer rollback si algo sale mal, lo que nadie quiere que pase, que hay que volver a la versión anterior. ¿Cómo hacemos si, no sé, tenemos una aplicación con 50 servicios, que cada uno tiene 5 instancias y tenemos que hacer rollback de la versión de algo? Es difícil, no digo que con Kubernetes sea fácil, pero manualmente es más difícil. Bueno, ¿y cómo gestionamos el storage? Que bueno, cuando vamos a sistemas complejos es algo que tiene sus pormenores. Y las configuraciones ni hablar, ¿no? Cuando escalo un servicio y le pongo 5 instancias, 2 o 3, y hay variables que cambian, o no sé, se me vence un secret, un token, y tengo que actualizarlo, y varios recursos o servicios tienen que verlo, ¿cómo hago para que todos vean lo mismo? Etcétera, etcétera. Todo eso manualmente es un montón de trabajo y probablemente en algún punto nos equivoquemos. Bien, esto es lo clásico, ¿no? Tengo un load balancer y si se me cae un contenedor, ¿cómo hago que alguien no le envíe más tráfico a ese contenedor, por ejemplo? Bueno, Kubernetes, entonces podemos decir que es un orquestador. Tal vez la definición sea un poco vieja o esté un poco desactualizada, pero vamos a quedarnos con esa, porque esto es una charla resumida. Básicamente, vamos a hacer un estado actual, que, por ejemplo, cuando arrancamos la aplicación, y le vamos a decir cuál es el estado deseado. Por ejemplo, tener en el estado actual un contenedor solo y en el deseado 2. Y Kubernetes se va a encargar de que siempre haya 2. Agarro yo y le pego un escopetazo a un contenedor y Kubernetes se va a encargar de levantar otro. Sin preguntarme por qué. Porque le dije que mi estado deseado es que haya 2. Esa va a ser la constante. Vamos a verlo, vamos a hacer una pequeña demo. Vamos a intentar rápido el código para ver esto, ¿sí? Entonces, yendo rápido. Estos son los componentes principales de Kubernetes. Ahí estoy tapando yo con la cara, pero acá abajo, acá a la derecha hay otro nodo igual que este. No hace falta que lo vean. Bueno, tenemos el master, que es uno de los nodos. Y después tenemos la parte que controla el store, propio de Kubernetes, la API. Cuando nosotros utilicemos la línea de comandos de kubectl, vamos a estar pegándole a una API. De hecho, nosotros usamos kubectl en los demos que vamos a ver ahora, pegándole a mi máquina local, que va a tener un Docker con un Kubernetes adentro. Pero podríamos apuntarlo a Azure, por ejemplo, a una KS de Azure, este mismo kubectl, porque al final es una API lo que estoy manejando. Si kubectl es un cliente que maneja la API, ¿sí? Después tenemos el scheduler, que es el que se encarga de hacer que se levanten los pods en los diferentes nodos. Ahora vamos a ver qué se trata de eso. Bueno, y yo creo que aunque nos quedemos con que el API server es scheduler, con el resto estamos bien. Vamos a avanzar. Entonces, este es un dibujito simplificado que encontré en un curso ahí en Pluralsight y me pareció muy interesante para explicar. Por lo menos lo más importante. Hay muchos más objetos que los que están acá dibujados, pero vamos a centrarnos en estos, que yo creo que desde el punto de vista del developer son los más interesantes. Por un lado tenemos los pods, que son quienes tienen contenedores y contenedores Docker. Acá tenemos nuestro contenedor con nuestra imagen acá adentro y el pod, que puede tener más de n contenedores adentro. Otro pod de lo mismo, de otra cosa, y otro pod, miles. Después tenemos servicios que ven los pods. Los pods ven el storage, que puede ser almacenamiento como tal, o configuraciones o secrets, es decir, todo lo que no queremos que se vea, como un password o un token. Y después tenemos los deployments que controlan los pods, ¿sí? A través de los replica sets. Todo esto suena medio complejo, pero ahora vamos a ver uno por uno estos componentes y vamos a ver cómo funcionan y bueno, tal vez empieza a tener un poco más de claridad lo que estoy diciendo. Entonces, siendo developer, ¿no? Porque yo dije somos developers, está bien saber
cuando se cae algo en el entorno, más o menos por dónde mirar, porque no sé, se cae algo y tenemos que decir, oh, pero se está reiniciando el pod. El soporte dice, no, veo que se te reinicia el pod. Nosotros tenemos que saber qué pasa. Y dice, el error es que no sé, que no puede crear el volumen. Bueno, tenemos que más o menos entender lo que está pasando, pero también tenemos casos de uso propios nuestros. Por ejemplo, podemos, gracias a Kubernetes, emular localmente lo que está desplegado, ¿sí? Hoy podríamos usar Aspire probablemente, pero no sería la misma configuración, ¿sí? Porque la configuración de Kubernetes que yo voy a mostrar, que es la clásica, la basada en YAML, que también se podría usar Helm, eso es una cosa, digamos, posterior que no vamos a hablar hoy, la podemos usar en local, ¿sí? Por lo menos con cierta variación. Para evolucionar un Docker Compose, si el Docker Compose nos permite levantar más de un servicio y armar como unas redes ahí, cosas ahí un poco más caseras, eso no debería ir a producción. Yo no digo que nunca lo haya enviado a producción, digo que no debería. Kubernetes nos va a permitir evolucionar desde Compose a Kubernetes. Crear un entorno de testing end-to-end, por ejemplo, queremos levantar un montón de dependencias y para no tener que andar levantando contenedor por contenedor, nos dan unos YAMLs, una carpeta, hacemos apply y se levanta todo. Asegurar que la aplicación escala, podemos simular escalabilidad, por ejemplo, queremos saber qué pasa si tenemos 3 nodos y si nuestra aplicación, no sé, por ejemplo, responde bien la sesión, porque estamos guardándola en un Redis. Si esto funciona correctamente, lo podemos replicar en local bastante fácil con Kubernetes, ver qué pasa cuando escalamos y desescalamos. Bueno, asegurar que nuestros secrets funcionan, que se montan bien los volúmenes, que los leemos correctamente, podemos probar de performance, bla, bla, bla. Podemos hacer CI/CD también y, por supuesto, lo podemos integrar en nuestro ciclo de DevOps, que es lo más común. ¿Sí? Probablemente hoy en día lo que haríamos sería utilizar Helm, como ya dije, para automatizar este tipo de despliegues de Kubernetes, pero no es obligatorio, ¿sí? Porque Helm está muy bien, pero agrega una capa de complejidad extra, como todo. Pero, o sea, yo he trabajado en sistemas que perfectamente funcionaban sin Helm. Simplemente eran YAMLs de Kubernetes con ciertas variables que se cambiaban y funcionaba, ¿sí? No hace falta caer en Helm, pero bueno, probablemente lo más inteligente sea hoy arrancar por ahí o no. Bien, entonces ahora sí vamos a empezar. Vamos a hablar de pods, de deployments, de services, storage y otras cosas más si tenemos tiempo. Esto es lo mismo que estaba en el gráfico que vimos al principio. Entonces, empecemos por el primero. Verán que dice nodo y nodo no lo nombré, porque este lo voy a nombrar, pero no vamos a detenernos demasiado en nodos. Un nodo que es una máquina que tiene recursos en la cual yo instalo Kubernetes. Es decir, tengo Kubernetes como tal y una de las gracias de Kubernetes es que me va a permitir balancear carga o tener resiliencia si falla algo. Por ejemplo, tengo la máquina con todo instalado, la máquina se cae. Porque se cae la región de Azure, porque se quedó sin recursos, porque entró un virus. Bien, lo más probable es que sea inteligente tener otra máquina. Vamos a llamarle nodo a cada una de ellas. En general en Kubernetes tenemos que tener como mínimo 2. Uno donde está el master plane, donde está Kubernetes en sí, que ahí no conviene poner recursos, pero bueno, cada uno. Y otra, que sea la máquina donde están los recursos, probablemente otro nodo más donde tengamos 2 nodos. Entonces tenemos 2 nodos para los servicios y Kubernetes solos le podemos decir mediante reglas que cuando el scheduler de Kubernetes que nombré antes levante un pod o un deployment, lo ponga en tal o cual nodo o él elija lo que le parece mejor y siempre dejando, o sea, un nodo vacío o espacio para que si un nodo falla, Kubernetes pueda balancear y correr las cosas del lugar. En función de reglas, él lo va a hacer o no automáticamente. Por eso digo, esto para saberlo, ¿sí? No pretendo que nadie lo sepa hacer, porque yo tampoco lo sé hacer. Son de las cosas complejas, pero una cosa que permite hacer es esa. Tengo nodos y él solito balancea la carga si está correctamente configurado. Bueno, cuando corramos en mi máquina ahora en Docker Desktop, tenemos un solo nodo que es mi máquina, ¿sí? No vamos a poder hacer pruebas con nodos que tampoco las íbamos a hacer. Entonces, primer tema entonces más terrenal que nos compete a nosotros, los pods. ¿Qué es un pod? Bueno, el pod, que es esto que está acá, es la parte más importante como developers para nosotros. ¿Por qué? Porque es donde reside el contenedor, el container que tiene nuestra imagen, nuestra aplicación. El pod. Es la unidad mínima, es el objeto más pequeño de Kubernetes. Lo mínimo que podemos hacer en Kubernetes es un pod, ¿sí? No, podemos decir que una configuración es más pequeña, pero decimos objetos vivos, ¿no? Es lo más chiquito que hay. Es una cajita
donde se guarda uno o más contenedores. Y después vamos a charlar por qué podría querer meter más de uno, pero en general 1 es lo normal, 2 no es raro. Ya más de 2, raro, pero 1. Bien, pero podría meter más. No puede accederse del exterior. O sea, el pod está cerrado. No se puede acceder del exterior. Después vamos a ver cómo se hace para acceder. Esto sería similar a un Docker Compose. ¿Por qué? Porque internamente tiene su propia red, sus cositas. Y para él el mundo termina ahí. Él ve su cajita y dice, uy, este es mi mundo. Y se acaba ahí la cosa. Y su vida es efímera. ¿Qué significa esto? Que como dije antes, en ocasiones Kubernetes por su funcionamiento va a querer balancear carga o cambiar las cosas de nodo o decir este nodo está ocupando mucho, me está pidiendo recursos, lo cambio de este pod, lo cambio de nodo, por ahí lo mata y lo levanta en otro nodo. O tiene 2, mata uno, levanta uno y cambia el otro. Tenemos que pensar nuestra aplicación sabiendo que en cualquier momento puede morir y revivir. Digo en cualquier momento que no esté consumiendo recursos, ¿no? Pero Kubernetes en general, tenemos que pensar que la aplicación no tiene que tener el menor estado posible de RAM. Como dije antes, tiene su propio ID, su propia IP, su propia memoria y su propia referencia a volúmenes. Su propia IP es importante. Vamos a seguir. Bien. Ok. En general, como casi todo últimamente, tampoco digo que esté bien, digo que es una realidad, se hace en YAML, ¿sí? Que ese es el lenguaje tan bonito en el que uno pone un espacio de más y se rompe todo. No voy a juzgar. Bueno, se hace en YAML. El 90% de los problemas que yo tuve cuando empecé a trabajar con Kubernetes era que no podía escribir bien un YAML. Probablemente hoy, con Copilot y esas cosas, no sea tan duro, pero cuando uno empieza y lo tiene que hacer, por ejemplo, cuando hice la certificación, que la certificación se hace con Vim, con Vim en una máquina Linux, y ahí no hay ningún asistente de nadie, aquí uno tiene que escribir tab y tab y tab, ahí uno sufre con YAML. Bueno, con YAML. Yo me acuerdo cuando todo era XML dijeron que JSON nos iba a salvar y ahora, bueno, YAML repasó al JSON, pero bueno. Esto ahora lo vamos a nombrar un poquito, pero bueno, como dije antes, Kubernetes, cuando un pod le va mal porque le pasa algo, él decide hacer cosas. Esas las hace basadas en ciertos proofs. Ahora, después vamos a hablar de esto, vamos a saltarlo de momento. Lo vamos a saltar de momento porque se nos va a ir el tiempo. Vamos a una demo, vamos a dejarnos de hablar y vamos a ir a una demo. Bueno, como dije antes, yo acá tengo esto que más o menos es lo que estoy diciendo en el PowerPoint, pero un poquito más developer style, que es texto. Bueno, este es mi Docker que tengo acá corriendo. Leonardo, ¿sí? ¿Podría ser un poquito más grande la interfaz, por favor? Porque se ve muy pequeñito. Con control y más. Ahí está. Sí. Okay. La ruedita no subía. ¿Un poquito más, por favor? Sí. Ok, gracias. Okay. Bueno, este es el Docker que tengo acá instalado, que me pide que actualizar, pero no lo hice hoy por motivos obvios, ¿no? Simplemente instalamos Docker for Desktop y hay una opción que es Enable Kubernetes, ¿sí? Arma como un pequeño nodo. ¿Hay otras maneras de hacerlo? Sí. Minikube y qué sé yo. Bueno, yo como uso Docker me resulta cómodo. Depende de qué empresa trabajen, verifiquen que no estén violando la licencia de Kubernetes. Entonces, acá tengo algunos ejemplos. Vamos a ir. Yo por otro lado tengo acá, que me van a decir que aumente la fuente. Lo voy a hacer antes de que me lo pidan. Vamos a poner 24. Acá tengo un PowerShell, que no tiene gran cosa, es un PowerShell. ¿Y cómo sabemos que Kubernetes está vivo? Porque hacemos kubectl y cuando consulta el nodo aparecen cosas. Si estuviese parado Kubernetes, kubectl se quedaría esperando y diría no encuentro el plane, no encuentro con quién hablar. Pero bueno, por ejemplo, kubectl get all para que me recupere todos los objetos que tiene y me aparece esto. Dice, pero el clúster yo lo reseteé hace un rato, ¿por qué aparece algo? Bueno, este es el servicio de Kubernetes donde está la API. Siempre aparece esto por defecto, ¿sí? Entonces, esto es normal, eso está bien. Entonces dijimos, lo más importante son los pods, y hago kubectl get pods, no hay nada porque no creé ningún pod. ¿Sí? Acá dice default namespace, esto se puede separar en namespaces y de hecho lo correcto es hacerlo. Yo voy a trabajar en el default, que no dice nada, pero yo podría poner cada cosa en un namespace separado para que esté todo organizado. Obviamente en un clúster que hay un montón de cosas, sobre todo también por permisos y demás, conviene tener namespaces. No vamos a hacer namespaces hoy porque aparte me complican el estar tipeando. Entonces,
Bien. Pods. Bien. Bien, vamos a lo primero. Voy a crear un pod. No teníamos nada recién, voy a crear un pod en mi... Voy a ir rápido. Pod creado. Eso fue lo que tardó en crear un pod. Le puse de nombre MyNginX. Voy a hacer kubectl get pods y aparece kubectl get pods y aparece que hay un pod. ¿Sí? A ver, vamos a analizar lo que dice acá. Tiene un nombre y dice ready 1 de 1 y está running. Edad 14 segundos. Esto es súper importante. Voy a detenerme más en lo primero porque es lo más importante. Esto quiere decir que este pod está corriendo, no está ni creándose, ni reiniciándose, ni haciendo back no sé qué, porque no. Está iniciado, no tuvo reinicios, bien, y tiene 1 de 1. Es decir, dentro de este pod hay un solo contenedor, correcto, porque le dije que tiene una sola imagen, y está disponible. Todo bien. Hasta ahí, genial. Si hago get all wide, no sé por qué tiene ese delay la ventana. Bien. Me dice lo mismo, el wide me da un poco más de información, me dice la IP, que es propia, me dicen que nodo está corriendo, de los que tengo en la máquina, que el único que hay es el de Docker, desktop, ¿va? Pero si tuviese muchos, podría saber esto, que es importante si quiero hacer troubleshooting, etcétera, etcétera, y el servicio que aparecía antes, correcto. Otro comando súper interesante es el describe. El describe me da un poco más de información, ya un poco más acerca de lo que le fue pasando, ¿sí? Más información un poco más detallada. Y esto es súper importante cuando tenemos problemas. Por ejemplo, acá abajo me dice todo lo que le pasó. Primero el scheduler lo tomó y le asignó una imagen. Después la bajaron. Después fue bajada. Después se creó y después se inició. A veces un error típico es no encuentro la imagen o no tengo permisos para bajarla. Y empieza que no puede bajar la imagen y acá vemos un montón de errores, ¿sí? Esto es súper importante. Y acá hay otros detalles propios de configuración que no viene al caso. Bueno, de dónde bajó la imagen, el hash, etcétera, etcétera, ¿sí? No vamos a detener demasiado, así podemos avanzar. Pero otra cosa muy interesante es esta. Tengo ejecutándose un Nginx, ¿eh? Recuerden que pusimos esa imagen. Ahora, si yo digo logs, voy a ver los logs de Nginx. Es el log de salida, la consola de salida de la aplicación. Entonces, bastante fácil podemos saber acá, si entramos tenemos un problema, con el describe y con los logs, qué le está pasando a la aplicación. Otra cosa interesante es que podemos hacer esto. Esta información la tengo subida a un repositorio que después voy a poner el link, que está todo tal cual para copiar y pegar los comandos. Así que después lo paso. Si hago esto, bueno, me hace como el YAML que representaría lo que acabo de hacer por línea de comandos, ¿sí? Hay un montón de cosas acá que son defaults. Nadie va a escribir esto. Pero bueno, es una forma de recuperar un YAML de alguna manera. Bien. Como dijimos antes, ok, yo levanté un Kubernetes, un Nginx, pero no puedo navegarlo porque dijimos que los pods no tienen apertura al exterior. ¿Cómo hago? Bueno, no puedo hacer nada en principio por ahora. Pero lo que puedo hacer para probarlo es usar por forward, que es un comando que me permite forwardear, ya que vivo acá en Toledo, que es la tierra del Quijote, invento una palabra, redirigir a mi máquina local el tráfico de un elemento, en este caso un pod, el pod que acabo de crear. Redirigirlo para que poder navegarlo. Entonces, voy a borrar esto un segundo. Y pongo acá kubectl port forward de mi pod barra en MyNginx, es el nombre que le puse, de su puerto 80 a mi puerto 8080. Esto es como en Docker, ¿no? El puerto interno es el de la derecha, el externo es el de la izquierda. Hago así y me aparece esto. Si ahora abro la ventana correcta, que no es ninguna de estas, que es una nueva, y pongo localhost 8080, tengo un Nginx corriendo. Si esto, bueno, no es la gran cosa, pero funciona de momento, ¿sí? Y vemos que el port forward handleó una conexión. Si voy para atrás y le pido otra vez los logs, vemos que el último log evidentemente es mi request. Acá está. Así que se hizo de un navegador Mozilla, bla, 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 Windows, etcétera, etcétera. Bien. De último, borrarlo, delete por el nombre. Después vamos a ver cómo se hace esto más en el mundo real, pero hacemos así, lo borramos y goodbye pod, no está más. Ahí lo borré. Bueno, cosas que podemos hacer, volviendo al tema troubleshooting. Una cosa que podemos hacer es ejecutar comandos, como si fuese la ejecución de comandos que hacemos sobre Docker,
voy a levantar un nuevo contenedor otra vez, perdón, un nuevo pod, vuelvo a crearlo, y por ejemplo le digo que voy a hacer esto que está acá. Vamos a analizarlo antes de ejecutarlo. Tengo ejecutándose un pod, voy a decir qctl get pods, está corriendo, y ahora voy a tirar este comando, que es exec, igual que en Docker, el nombre del pod mynginx, menos, eso es para decirle que va a ir un comando, el comando va a ser nginx menos v corta. ¿Qué significa esto? Que le voy a estar mandando al contenedor que está dentro de este pod, le voy a decir nginx menos v corta, y eso que me va a dar la versión de nginx que se está ejecutando adentro. Es el clásico tirarle un comando, ¿no? También puedo setar variables de entorno, leer variables de entorno, etcétera, etcétera. O, si no me alcanza eso, puedo meterme adentro. Exec menos it para que me dé consola interactiva, el nombre del pod, bash. Voy así y tengo un bash y estoy adentro del pod. Que dice root my nginx. O sea, soy el root acá adentro. Después, bueno, acerca de buenas prácticas de que si ejecutar el usuario root es otro tema. Pero estoy adentro del contenedor. Si acá puedo hacer nginx, obviamente, porque está nginx y me da los comandos de nginx, etcétera, etcétera. Y acá salgo, exit. La ventana está muy abajo. Salgo del pod, kubectl, get all, sigue acá. Nada, eso, interesante. Obviamente puedo hacer copy, todos los comandos prácticamente de Docker tal cual se pueden ejecutar así. Interesantísimo. Esto es un pod. Entonces, en el mundo real, realmente nosotros vamos a crear un pod a mano en pocas ocasiones. Y en general vamos a hacer esto, lo de usar un YAML, como dije antes. Básicamente, lo que voy a hacer acá es, acá tengo pod YAML, que es lo mismo que está pegado ahí. Lo voy a pegar otra vez. Que básicamente le estoy diciendo, no vamos a detenernos en la sintaxis, pero casi siempre dice kind, el tipo de objeto, metadata, que esto es relativamente importante, ahora vamos a hablar de eso, y la especificación. Containers, un contenedor con tal imagen. Y puertos, en realidad esto no sirve para nada. Como dije antes, no tiene salida exterior, esto es informativo nomás. Es como el expose de un Dockerfile. Esto es un array, acá podría haber varios, sí, por eso dice containers, pero tenemos uno solo. ¿Qué hace esto? Bueno, esto hace lo siguiente. Si voy otra vez a la consola que está acá y digo kubectl get all, no hay nada, y ahora digo cd samples qctl apply -f pod, creo que se llama pod YAML, taca, lo crea. Lo mismo que hice antes. Kubectl get all y está acá ejecutándose, si es lo que hice antes, pero hecho por declarativamente, como dicen en la documentación. Esto es lo que vamos a ver en general, no lo otro. Lo otro, bueno, se usa, pero es menos probable, ¿sí? Entonces, apply pod, y si lo quiero borrar, delete pod. Ahora, la pregunta es, cuando yo borraba antes, lo borraba por el nombre, pero acá estoy borrándolo con el nombre del archivo. ¿Cómo puede ser? Bueno, porque lo detecta por el nombre. O sea, se lee lo que dice el archivo y dice, oh, ¿cómo se llama este tipo? Tukiti, bueno, entonces lo borro, porque se llama igual. El nombre es mynginx, adiós. Importante, la metadata, las etiquetas son súper importantes en, perdón, delete pod. Son súper importantes en Kubernetes las etiquetas porque sirven para, ahí está, sirven para detectar objetos, por ejemplo, para borrarlos, recuperarlos, escalarlos, alcanzarlos, meter un servicio, etcétera, etcétera. O sea, es súper importante el tema metadata, súper importante, y tratarlo con cuidado. También lo puedo usar para aplicar reglas de escalado, etcétera, etcétera. Así que tener mucho cuidado con las etiquetas y aprender a usarlas bien. Bien, esto es lo de proof. Bueno, considerando que llevamos un montón de charla, me lo voy a saltar, pero bueno, básicamente yo puedo definir dentro del pod reglas para que Kubernetes sepa si está vivo y si está listo para recibir llamadas. ¿Qué quiere decir esto? Si él ve que esto no se cumple, que no responde este path, dice, uy, le pasó algo, ¡tuc!, lo vuelvo a reiniciar. Y si él ve que esto no se cumple, es que no está listo para recibir llamadas, no le redirige tráfico hasta que esto no se cumple. Y acá tengo unos parámetros de delay y demás. Entonces, vamos a deployments. Bien, cuando vimos el dibujito este, que está acá, vamos a volver acá, los deployments controlan los pods. Es decir, yo dije que tenemos un estado normal y un estado deseado. Entonces, todo lo que es escalado, resiliencia, etcétera, etcétera, lo controla el deployment, en realidad a través del replica set. Si yo quiero actualizar una versión y demás. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no puedo, de donde estaba, si yo de donde estaba creando un pod como lo creé, lo borro, se borra. No le dije el estado deseado. Si yo quiero hacer que esto funcione realmente de manera resiliente, que se cumplan las cosas
que quiero que se cumplan, que se vaya al estado deseado, lo que yo tengo que hacer es crear un deployment. El deployment acá es el mismo que estaba antes, simplemente lo pegué, lo practiqué antes de empezar la charla, por eso está ahí. Básicamente es igual, ¿sí? Esto que está acá abajo es lo que estaba antes. Y arriba le agregué cosas. Por ejemplo, le agregué que va a tener 2 réplicas. Y otras etiquetas más para otras cosas. Pero dice deployment, es muy parecido al anterior. ¿Qué pasa si lo ejecuto? Ahora no hay nada. Y si ahora hago kubectl apply deployment tuki y hago kubectl get all, vemos que ahora hay más cosas. Tenemos un deployment, que es el que creé recién, que dice 2 de 2. ¿2 de 2 qué? Réplicas. Bueno, el servicio de Kubernetes y 2 pods. ¿Por qué? Porque dije que tenga 2 réplicas. Entonces él creó 2 pods. Le puso el nombre más un número mágico y cada uno tiene un contenedor corriendo. O podría tener un problema, pero los tengo los 2 corriendo. Y esto ya me levantó 2 contenedores solo. Él solo. Y como dije antes, como esto es el estado deseado, si yo, por ejemplo, voy a hacer esto. Voy a hacer esto que es básicamente... Mirá que copio cualquier cosa. Voy a hacer esto que es un watch, simplemente es mirar lo que está pasando, un getPods continuo. Y por otro lado voy a abrir esta ventana, a la cual también le voy a aumentar la fuente. Rápidamente. Tuki. Y esta ventana lo que voy a hacer es escalarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Le voy a mandar un comando para que en lugar de 2 copias, haya 6. Y vamos a ver acá, empezar a ver la magia de Kubernetes, ¿sí? Acá atrás tengo los pods corriendo, tuki, 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 ahí chiquitito. Voy a checar la ventana, ahí. Y acá tengo mi comando nuevo. Lo que yo voy a hacer, decirle que escale lo que está acá adentro, si lo podría llamar por labels, etcétera, etcétera, que le ponga 6 réplicas. Si lo hago, tuki, si no me meto en el directorio nunca va a funcionar. cd samples, tuki, miren lo que pasa de este lado. Pendiente, pendiente, creando, running, running. Creo 4 en ese instante. ¿Sí? Esto pasa que el watch queda medio feo, pero si hago así, sin watch, vemos ahora que hay 4. Les digo 6. Porque le dije que mi estado deseado son 6. Y así puedo escalar, así rápido. Obviamente después, con otras herramientas puedo aplicar reglas para que esto sea automático, escalado y desescalado. ¿Sí? Así de simple es. Entonces, imaginemos lo siguiente, otro escenario. Están todos estos pods corriendo. Voy a hacer otra vez el watch. Tuki, tuki. Qué mal que anda esta consola cuando la cambia de tamaño, ¿no? Ahí, watch. Hago el watch ahí. Acá voy a agarrar este control que está acá, que no me gusta el nombre, y voy a copiarme el nombre y lo voy a borrar. Lo voy a destruir. Voy a hacer kubectl delete pod, Adiós. Goodbye. Fíjense lo que pasó de este lado. Este pod terminando. Y ahora automáticamente él dijo, no, pero yo tengo que tener 6. Creo otro. Pendiente, creando el contenedor. Terminó el anterior, que es el del FT4. Tuki se terminó. Este empezó a correr, ya está andando. Listo. No, o sea, si se hubiese caído por un tema, él lo levantaba. Porque lo dije que tiene que haber 6. Entonces va a intentar que haya siempre 6. Así de simple, no lo puedo borrar. ¿Cómo lo borro? Bueno, borrando el deployment. Y ahora, por ejemplo, lo bajo, lo desescalo. Desescalo tiki y borra 4. Y si ahora hago getPods, solamente hay 2, porque, digamos, dejó 2, no sé cuáles. Uno que tiene 3 minutos, otro que tiene 102 segundos, 2x, y lo demás lo borro, porque se le ocurrió borrar eso, no sé qué regla usa, y ya está. Y si ahora quiero borrarlos, básicamente borro el deployment. Entonces, una cosa que también podría hacer es la actualización. Si yo agarro esto y le digo, si observamos detenidamente este código, vemos que yo antes tenía otra versión de Nginx, era la versión de Alpine, y ahora quiero cambiarla por Latest, que no tiene Alpine. Es otra versión, ¿sí? Imagínense que nuestra aplicación es versión 1 y quiero poner la versión 2. ¿Qué pasa si aplico esto? Bueno, lo que va a pasar es que Kubernetes va a hacer lo siguiente. Va a hacer un watch otra vez, va a intentar crear un contenedor con la nueva imagen y cuando esté listo va a borrar uno de los viejos y lo va a hacer otra vez, 2 veces. O sea, automáticamente va a tratar de que nunca nos quedemos sin servicio. Vamos a hacerlo, a ver, samples,
apply, vamos a hacer apply, kubectl, apply, -f, deployment, tuki. Lo aplico, ¿no? Lo que pasó, tuki. Bueno, lo hizo con los dos juntos. Básicamente creó uno, pendiente lo creó corriendo. Mató uno de los viejos. Pendiente uno nuevo, lo crea corriendo. Mató el anterior. Y ahora hay dos nuevos. ¿Cómo lo sabemos? Si hacemos así, get deployment, vamos a mover la ventana para el medio, get deployment -o-wide, vemos que ahora la versión que tiene es Nginx. ¿Sí? Miro directamente el deployment porque es más cómodo, porque yo sé que adentro son todos iguales, ¿no? Me dice cuál es el selector, bla, 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 y me dice cuánto tiene de vida este deployment, independientemente de cuáles son sus contenidos. Y así funciona el deployment. O sea, de esta manera yo puedo, de hecho hay estrategias, ¿no? Tengo estrategias para que lo haga como lo hice recién, que iba levantando de a uno, o puedo tener estrategias para que haga blue-green, para que haga rolling. Hay 3 estrategias, no me acuerdo exactamente en detalle, pero no siempre es así, ¿sí? Entonces puedo controlar actualizaciones sin tener pérdida de servicio, gracias a los deployments. A ver, voy a mirar el chat, no sé cómo se me están escribiendo, un segundo. Bien, todo bien. Ok, eso es el zero downtime. Entonces, dijimos que, pero yo no puedo acceder a los pods porque dijimos que están cerrados en una cajita. ¿Y cómo hago? Bueno, con servicios. Los servicios, vamos a ver el dibujito que me gusta. Servicios son esto. Es lo que me permite acceder a los pods. Por eso está dibujado acá, ¿sí? El servicio me permite básicamente alcanzar un pod. Hay de 3 tipos. Vamos a hablar de 2 ahora. No tiene mucha importancia. Básicamente, tengo un servicio de tipo cluster IP que es creo un DNS o una IP para que se vea dentro del clúster. O sea, en todos los nodos puedan ver un servicio en particular. Ahora no se ven, están cerrados, no se ven entre sí. Y el otro es el tipo load balancer, que es lo mismo pero hacia afuera. Es decir, si yo quiero desde afuera acceder a algo que está dentro del clúster, tengo que hacer un load balancer. Si en general el load balancer funciona junto con el proveedor del servicio, es decir, el load balancer en general va a estar asociado a un plugin de la plataforma. Por ejemplo, en Azure va a estar asociado a algún objeto de Azure que me permita acceder desde afuera. Es un tema más técnico, pero bueno, cluster IP interno, load balancer externo, hacen lo mismo. Básicamente me permiten acceder, ¿sí? Entonces, voy a crear un nuevo deployment, que ya tengo todo preparado, como eran. O ya tengo uno creado, no sé si lo borré, a ver, vamos a ver. Lo tengo ejecutándose, voy a borrar. kubectl delete deployment -f deployment. Delete sin nada. Ok, lo borra. Entonces está el kubectl getOll, no está más. Ok, entonces ahora voy a, como dije antes, voy a copiarme este deployment. Lo voy a crear acá, tuki, lo copio, lo pego acá y lo voy a crear, ¿sí? Apply. Puedo hacer apply o create, ¿sí? Apply actualiza si existe y create si existe falla y si no existe lo crea. Yo siempre uso apply, no es lo correcto, como siempre. No vean lo que hago, pero no hagan lo que yo hago. Creo el servicio, obviamente creé ahí un pod con un deployment, pero no puedo acceder. ¿Cómo hago para acceder? Bueno, lo que tengo que hacer es crearle un cluster IP. ¿Cómo hago para eso? Le creo un servicio de tipo cluster IP. Acá le puse cluster IP el tipo. Acá voy a ir al load balancer. Por defecto son cluster IP. Podría no ponerle nada. Se lo puse. Por una cuestión de comodidad. Lo pongo acá, que ahora ya estaba hecho, pero bueno, vamos a volver a pegar. Y básicamente lo que va a hacer es buscar el servicio que coincida con este selector. El deployment. El deployment que yo creé tiene este selector. Entonces lo va a encontrar. No tiene este selector. Dice 2. No va a funcionar. ¡Ja! No mal que lo revisé, ¿no? Entonces lo que va a hacer es crear un servicio tipo cluster IP para exponer esto y se va a poder ver desde adentro. Si esto no lo vamos a poder probar porque debería meterme en un pod para acceder al otro, nos va a llevar mucho tiempo. Vamos a crear un servicio del otro tipo, del que se ve desde afuera, que este sirve de poder acceder. Este es igual, esto es igual, pero simplemente la diferencia es que se accede desde adentro. Si yo acá hice una prueba de desde un pod acceder al otro, por el nombre de DNS, en este caso
En este caso, este nombre es el nombre que tiene acá. Esto va a ser un DNS. Voy a poner ya Nginx Cluster IP y voy a poder acceder, ¿sí? Voy a hacer este load balancer mejor. Lo pongo fuera de afuera porque no nos va a dar el tiempo para ver lo otro y es un poco larga la demo. Service, ya pega esto acá. Nginx 2 dije que se llama. Creo, vamos a ver si funciona. Vamos a hacer un kubectl apply service. Se crea el service, load balancer. Teóricamente ahora el service está creado. Si este service está creado, el puerto 8080, le puse el 8080, estuve medio flojo, porque es el que ya teníamos, pero bueno, no va a tener tanto impacto la demo. Pero bueno, básicamente es lo mismo, está apagado ahora y ahora está encendido. Lástima que no lo cambié, ¿no? Vamos a hacerlo en el 8088. Voy a cambiar el puerto, voy a matarlo primero, voy a hacer delete, para que vean que es verdad. Lo borro. Como ya no hay load balancer, se queda pensando, no puedo acceder, ¿sí? En este caso, yo dije que el load balancer es igual que el cluster IP, pero hacia afuera. Entonces, como se supone que estoy en un nodo, que es mi Docker local, me hace como un bridge a mi máquina local, ¿sí? Como que simula que estoy saliendo de internet. Esto obviamente a nivel productivo es más complejo de configurar. Pero bueno, vamos a poner 8088 para un ataque de sagacidad y astucia. Vamos a aplicar esto, creo el load balancer y como dije antes, gracias a esta etiqueta encuentra el deployment que está acá y lo expone por el puerto 8088. ¿Por qué? Porque su target port es 80, porque eso yo lo sé. Sé que el puerto 80 es el que expone por defecto en Nginx. Si tuviese más de un contenedor, obviamente no pueden compartir el puerto dentro del mismo pod. Y si entro acá, ahora sí va a funcionar. ¿Ven cómo no funciona? 8088. Eso lo cambié para hacer la demo. Ahí está. Correcto. Entonces, bien. Dice 47. Me dijo 5. Ok. Entonces, no me extiendo mucho más. Que ya se nos va el tiempo. Entonces, storage. Último tema, este no voy a hacer demo, lo voy a comentar. El storage es básicamente todo lo que yo quiero guardar, ¿sí? Por ejemplo, un tema que ataca a Kubernetes es la configuración. Pero, a ver, vamos a saltar directamente tipo de configuración. Los config maps, que son la forma que se maneja la configuración. Esto vamos a saltar lo que es medio complejo y nos va a llevar mucho tiempo. Vamos para atrás. Bueno, los config maps son básicamente otros objetos que se declaran que me permiten leer configuración. Vamos a ver, lo último que voy a mostrar, que ya se nos va el tiempo, es... Entonces, vamos a ver, para ver un ejemplo completo, que este también lo voy a subir, ¿eh? No lo tengo subido, pero esto lo quería recién, lo voy a subir ahora. El clásico Docker Compose. Este Docker Compose lo bajé hace un rato. Es un WordPress. Tiene su servicio WordPress, con su imagen de WordPress, el puerto que abre hacia afuera, sus variables de entorno, su volumen. Acá abajo están los volúmenes declarados. El otro servicio, que es la base de datos, que es MySQL, con sus variables y su volumen, ¿sí? Cada uno tiene su volumen. Estos datos los comparten algunos, y este tiene un puerto para afuera, este no tiene ninguno, pero se ven entre sí porque internamente el Docker Compose permite que se vean los servicios entre sí, y cada uno tiene su imagen. Bien, dijimos que en Kubernetes, para hacer esto, deberíamos crear un deployment para WordPress, un deployment para el MySQL, un volumen para WordPress, un volumen para MySQL, un config map, otro config map para los secrets, un servicio para que se vea uno con el otro y un servicio para poder ver WordPress desde afuera. Eso como mínimo. Es decir, lo que dije antes, Kubernetes está muy bien, te permite hacer muchas cosas, pero eso también tiene aparejada una complejidad. Y esto queda más o menos así. Un config map para la configuración del usuario y de base de datos, un secret, que es otro tipo de storage, pero para guardar passwords, por ejemplo. Esto obviamente lo puedo crear por comando para no tenerlo en un archivo, si no, bueno. Una declaración de volumen para poder acceder a un volumen. O sea, estos son dos volúmenes. Declaraciones de volumen en realidad por un claims. Para acceder a los volúmenes, un servicio para que WordPress sea visible. Un servicio para MySQL sea visible desde WordPress. El deployment de WordPress, donde especifico lo que usa y sus variables de entorno, que las toma del config map.
¿Por qué? Porque acá monta el volumen que declaré arriba a este pad para poder escribir en el disco. Y abajo lo mismo para MySQL. 145 líneas. Es decir, este ejemplo me gusta porque vemos como algo relativamente simple en Compose se convierte en un montón de objetos en Kubernetes. Pero tenemos otra ventaja, ¿no? Esto es un poco más flexible, más profesional, más escalable, más seguro. Todavía faltan un montón de cosas, que es por último lo que voy a decir, que es lo que quería nombrar acá, que es, al final hay un montón de cosas más, ¿sí? Replica set, stateful sets, que es otra forma de levantar servicios, daemon sets, jobs, crons, ingress, network policies, service accounts, roles. Todo esto, en principio, excepto los cron jobs por ahí, y el ingress, el resto, como developer, no tiene mucha importancia saberlo. Mi opinión, mi experiencia, ¿sí? ¿Vale la pena saberlo? Sí. En la realidad, Service Account lo maneja otra persona, los role binder lo maneja otra persona, Stateful Set, eso lo decide el tipo que configura el clúster, etcétera, etcétera, ¿sí? Y lo último es, en Azure, que tenemos con respecto a esto, bueno, por supuesto el registry para guardar nuestras imágenes, para bajar nuestras imágenes, el AKS, el Container Instance, el App Service con containers, o el Container Apps. El Container Apps está bastante bien, es un Kubernetes gestionado, si no hay que hacer nada de esto, pero como dije antes, saber cómo funciona por detrás nos permite, cuando nos preguntan, ¿querés este plan o este otro que tiene un template de este tipo para las apps? Me sirve saber del lenguaje que me están hablando para decidir correctamente qué quiero usar, ¿no? Si es mi decisión o qué me conviene usar o qué no puedo usar.